nuevamente un poco de lo que se habló en la última charla de la biometría ocular. Entonces, esto también en razón de que en Florencia se trasladó al scan, disculpa porque estaba un poquito también resfriado. El scan es un biómetro que tenemos acá en Neiva desde el 2015 más o menos, llegó acá a Neiva, sigue estando muy vigente, o sea que para Florencia está perfecto y la llegada a Neiva del Argos, que es un biómetro óptico también, pero que trabaja con un sistema de barrido que más o menos ahorita lo vamos a entender y es el que está aquí en Neiva. Entonces es importante porque es un examen diagnóstico que se pide frecuentemente para la cirugía de la catarata. Entonces, siendo la cirugía de catarata la cirugía ambulatoria más frecuente que se realiza a nivel mundial, pues aquí en oftalmología, en oftalmoláser lo vemos también, que es un examen que se pide mucho. Bien, ¿de dónde viene esto? Pues básicamente es de medidas estandarizadas para todos los seres vivos. Estandarizadas quiere decir que con un parámetro que tenemos todos en común, entonces se individualiza y se pueden tener unas características de cada individuo, como por ejemplo nosotros ya lo vemos en todas las partes, la huella digital, el reconocimiento facial, eso significa biometría, o sea que ya uno lo identifican fácilmente en todos lados. Y ha venido a agilizar, ustedes lo ven cuando van a un aeropuerto, ya se hizo la biometría y entra de una a la sala de espera porque ya está registrado. Mientras que los que no tienen biometría tienen que hacer filas. Bien, entonces a nivel ocular, ¿qué es lo que pasa? Pues se mide el ojo desde la parte más anterior hasta la retina. Eso es la biometría. Se utiliza inicialmente dos parámetros, que es las medidas de la curvatura de la córnea, o sea, las queratometrías, y el diámetro anteroposterior del globo ocular. Es importante también acá hacer diferencia que cuando es por ecografía llega hasta la superficie de la córnea, o sea, llega hasta el epitelio pigmentario, mientras que si es por sistema de luz, sistema láser, llega perdón, en ecografía llega hasta la membrana limitante interna y cuando es por luz llega hasta el epitelio pigmentario. Entonces hay una diferencia allí, por eso es que no se puede, digamos, trasladarlos, las medidas que se hacen en el sistema de, de ultrasonido al sistema óptico. Por cierto, ¿cuánto mide el globo ocular? No le pregunto al mismo de siempre porque era que la tengo montada, pero ¿cuánto mide el globo ocular? Más o menos. 23, muy bien. Exacto. Entonces, en promedio, el globo ocular mide, sí, ahorita más tarde Dayana le va a la empanada, sí. En promedio, el globo ocular mide eso, 22, 24 milímetros, ¿listo? Entonces, con base en eso, pues se toma la estandarización de lo que es considerado repetible, o sea, normal, o lo que está por fuera de eso. Todos somos normales, sino que todos no tenemos lo mismo. El ojo, entonces, como tal, tiene dos sistemas o está compuesto, perdón, por dos lentes, la córnea, que es la parte anterior, y el cristalino, que es la otra estructura que ayuda a enfocar la imagen a nivel retinal y tiene varios medios de transparencia. Se tiene en cuenta desde la primera parte que hace contacto con la córnea, o sea, que está acá el aire, ¿sí? O sea, cuando llega el aire, hace, digamos, hace contacto con la córnea y se producen unos cambios para la medición. Entonces tenemos aquí este que significa CCT, que es una sigla en inglés que básicamente es técnica es espesor corneal central. Básicamente es como una paquimetría. Tenemos luego el humor acuoso, que también la medimos mediante algo que se llama profundidad de la cámara anterior. Sí, es profundo, profundidad de la cámara anterior, el grosor del cristalino, la cavidad vítrea y el diámetro anteroposterior. Bueno, entonces con todos estas diferentes índices de refracción que tiene cada estructura y las distancias, entonces se puede calcular el lente intraocular. Esto con el paso del tiempo, pues ha venido mejorando muchísimo.
Bien, entonces, ¿qué es una córnea sana? Una córnea sana es cuando usted mide las curvaturas de la parte anterior de la córnea y eso se traduce en las lecturas que uno aparece aquí, el K1 y el K2. El K1 es el meridiano más plano en los 3 milímetros centrales y la K2 es el meridiano más curvo. Normalmente la córnea no es totalmente esférica, normalmente la córnea es como una elipse y fuera de eso es más curva en el centro y más plana en la periferia. Y además de eso, las dos curvaturas, normalmente por la presión que ejercen los párpados, la curvatura vertical, esta curvatura vertical es más curva que la curvatura horizontal. Entonces hay una diferencia de curvatura y hay un astigmatismo que no se corrige, que es el astigmatismo fisiológico. Por eso cuando ustedes ven unos números allí, 42, 44,5 y el eje acá que está indicando el más plano. O sea, el más plano es el eje horizontal y este es un poquito más curvo. Este lo puede medir, el equipo lo mide en milímetros y luego lo traslada ópticamente en dioptrías. Eh, entonces, ¿qué pasa con un ojo que tiene astigmatismo? Normalmente la córnea y el cristalino enfocan la imagen a nivel retinal en un solo punto, en el que se llama la retina central o fóvea. Cuando la córnea, es decir, tiene diferentes curvaturas, entonces enfoca en diferentes partes y se ve distorsionado. Ese es el astigmatismo. Entonces, el astigmatismo tiene uno que es con la regla a raíz de la presión que ejercen los párpados, o puede estar a la inversa cuando la curvatura, eh, esta curvatura horizontal es más curva y entonces se llama contra la regla. ¿Sí? O que, por ejemplo, hay un eje que de la córnea a la retina es más largo, entonces se forma antes de la retina, que es un astigmatismo miópico, o lo inverso, que se forma antes de la retina, es un ojo más pequeño, se llama astigmatismo hipermetrópico, o puede ser un eje más miope y un eje más hipermétrope. Entonces, para que ustedes vean que todas estas medidas influyen mucho en la calidad de visión. Lo otro es el índice de refracción. Entonces es un ladrillo, pero vamos a intentar entenderlo un poquito. Es, digamos, la velocidad de la luz. La velocidad de la luz viaja constantemente en un vacío, pero cuando hace contacto con algo diferente, él desvía, él se refleja o se refracta de forma diferente. Cuando ustedes ponen algo ahí entre la luz y una linterna, ustedes que no es que pase derecho, sino que se desvía. Entre más, eh, digamos, se desvíe de la parte vertical, pues hay mayor índice de refracción. ¿Sí? Entonces, en eso se basa la ley de Snell, que es la que da base a toda la óptica geométrica que nosotros conocemos. Entonces es muy sencillo, no nos vamos a complicar. Esto está hecho, si lo entendí yo que soy oftalmólogo, lo entienden ustedes también. Entonces, no, por eso, porque no es física nada, pues. Entonces, aquí viene la luz en un vacío. El vacío se considera que es muy similar al aire. Entonces, prácticamente el aire también es uno. Pero cuando llega, por ejemplo, supongamos que usted es un recipiente con agua, entonces el índice de refracción es un poquito mayor, entonces distorsiona un poquito. Entre más cerca de esto, que es un ángulo que se llama el índice de la luz, el N1 y este N2, entre más cerca de acá, pues menos índice de refracción, sea, cercano a lo que sería normalmente lo que hace la luz. Y por ejemplo, el diamante que les gusta tanto al sexo opuesto, entonces el índice de refracción, es decir, como es tan denso, el índice de refracción es mayor, entonces haga de cuenta que vendría por aquí, ¿ya? Entonces se distorsiona mucho más. Y de ahí también viene, por ejemplo, el vidrio. Mira, anteriormente los lentes que se usaban en oftalmología eran en vidrio, entonces por eso eran lentes pesados, eran lentes gruesos porque casi no distorsionan. Hoy en día ya los lentes se utilizan en un material más denso, digamos, hay más índice de refracción, entonces se vuelven más livianos y se vuelven menos gruesos, y son los lentes en PMMA que salieron de gafas y luego los utilizamos también en lentes intraoculares. Entonces, los lentes intraoculares también cuando llega la luz, cómo se distorsiona, depende mucho de la forma del lente, depende del material del acrílico del lente, si es el material acrílico en otro lente, y de ahí viene
las constantes que uno ve allí. Esas constantes las identifica es el que hace el lente. Entonces uno simplemente repite qué constante es dependiendo del índice de refracción que tiene el lente. Simple, ¿cierto? Muy bien. Eh, entonces acá tenemos precisamente los índices de refracción. Cuando la luz viene aquí directamente y toca con la córnea, que es un material, pues, es una estructura no es líquida, entonces da un índice de refracción de 1,3. Ya esto ya lo tenemos bien medido y con eso es que el biómetro hace una serie de análisis y saca el numerito mágico del poder del lente, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la longitud, se mide la longitud axial del cristalino, se mide absolutamente todo. Entonces el lente, el biómetro mide cuando llega a ese contacto con la córnea y de ahí también vienen las puntas que aparecen en los estudios de ultrasonido o aparecen en la parte óptica. Entonces el contraste que hace cuando llega el aire y se toca con la córnea, cuando llega con la cápsula anterior del cristalino, cuando llega a la cápsula posterior del cristalino, porque los índices de refracción son bruscos y llega aquí a la retina. Entonces, básicamente uno lo que mira son esos 4 puntos. Qué bueno que estén todos los que hacen este tipo de exámenes acá y lo mismo ya averigüé y están allá en Florencia. Está también entonces, el otro es el diámetro. Bueno, aquí hay otros que es el grosor del cristalino. Como le digo, mide la cápsula anterior, mide la cápsula posterior y el otro parámetro que ya viene a sumarse, que es el diámetro entre lo que se llama cuando se termina la esclera y cuando inicia la esclera. Entonces esto es white to white, quiere decir blanco blanco, o sea, básicamente mide es el diámetro corneal. ¿Listo? Entonces cuando es cuánto el white to white y todo eso, y eso tiene unas cosas allí. Bien, a pesar de tener todo esto, que ya nos ha venido a ayudar bastante, la constante de cada lente, pues como le digo, depende del modelo y hay una situación en la cual, digamos, no se ha podido y por eso se falla todavía en la biometría, es dónde queda el lente. Usted quita el cristalino, la cirugía catarata, acuérdense ustedes que se quita el cristalino que está esclerosado y se pone un lente acá y ese lente es lo que es, ¿dónde va a quedar el lente? ¿Sí? ¿Cuál es la localización potencial de este lente? Y ahí es donde estamos o están pistoneando los que están trabajando en esto, porque el lente se puede desplazar hacia atrás, se puede desplazar hacia adelante, y entonces por eso todavía no se tiene un biómetro ideal. Bien, entonces precisamente, pero si a eso le sumamos que no se hace un buen examen, pues todavía vamos a quedar más lejos del poder ideal. Entonces vean ustedes acá lo que es las mediciones de la curvatura de la córnea. El error es del 0,1% de un milímetro, nos da ya media dioptría de diferencia. Parece poco, pero la profundidad de la cámara anterior, acuérdense, el espacio entre lo que es la parte posterior de la córnea y la cápsula anterior del cristalino. Entonces, el error también es evidente y lo más evidente definitivamente, donde se ve más, es en el diámetro anteroposterior o la longitud axial del ojo, que 1 milímetro hace que se diferencien ya 3 dioptrías. 3 dioptrías es una barbaridad, como dicen los que son duros en esto, una sorpresa biómetra que nadie lo esperaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues definitivamente hay que analizar cómo está la calidad de la toma, si el equipo está bien calibrado, ¿sí? El ojo seco acá es muy importante. Si ustedes ven que las miras no están siendo bien reflejadas en la córnea, probablemente sea ojo seco y eso induce astigmatismo. Échele una gotica, espere un poquito, apriete bien los ojos, moje los ojos, en fin, sacarle tiempo a esto porque esto es muy importante. Y cuando el paciente viene usando durante mucho tiempo lentes de contacto que hacen que la lubricación no sea la misma. Bien, entonces es ponérselas en la tarea de echarle las goticas y tengo la agenda llena y entonces no me da tiempo de eso. Bueno, eso lo podemos pagar al final de todo este proceso que es la cirugía. Sí,
Bien, entonces han existido durante el tiempo muchas formas de medir el diámetro anteroposterior, que como vimos es la variable que más está afectando el cálculo del lente. Entonces, con modo A, o sea, con ultrasonido, modo B, que ya, digamos, podemos ver en dos formas, el ultrasonido también, y tenemos en la parte óptica. La parte óptica, entonces, viene con el principio de la interferometría, que ahorita también lo vamos a explicar, y esto otro que es el width source, que es la fuente de barrido. Adelantando un poquito, este es el que está en Florencia, que es una luz solamente que va pegando en las diferentes estructuras y este, pues son muchas longitudes de onda a la vez, que es lo que se basa la tomografía de coherencia óptica o el OCT. Entonces acá vemos el primero que se usó, que es el de contacto, que es donde la sonda pega directamente sobre la córnea y vamos a ver cómo esto ya no se debería hacer. Y ya entonces está la otra que es lo que llaman aquí como una cámara de agua, de líquido que se pone acá y entonces el transductor con esta cámara de aire hace que no se toque la córnea y es más confiable la medida. Bien, entonces aquí tenemos el transductor cuando hace contacto con la córnea. Entonces, prácticamente la primera es la córnea. Entonces, eso hace que se distorsionen las otras ondas. Entonces, si no está la córnea acá, aquí ya está tocando la cámara anterior. Entonces, esta cámara anterior acá hace que esta medida no sea confiable y esta es la cápsula posterior del cristalino. Entonces, eso hace que sea un error en la medición, ¿sí? Entonces, la diferencia de espiga las vemos acá cuando usted lo toma con la coca o cuando la toma con la de no contacto. La coca no se entusiasme, que simplemente es una copita que se pone ahí, ¿no? No es otra cosa. Entonces, aquí vemos el artefacto que produce el contacto. Vemos que no se tiene una buena medición de la cámara anterior y esto ya hace que el resultado no sea igual. Aquí es cuando es de no contacto, vemos el artefacto igual, perfectamente definimos la córnea, perfectamente se ve la cápsula anterior, la cápsula posterior y el cristalino. ¿Sí? Esa es la toma ideal que se debe hacer. Y esto se hace con un aparato precisamente que es un transductor. Un transductor es que vienen, se activan unas piedras que hay aquí de cuarzo y eso hace que se produzca la onda de sonido y eso es lo que va a dar las espigas. Bueno, entonces por eso este transductor, esto que tiene aquí la sonda, que es precisamente lo que verdaderamente vale de la sonda. Si usted golpea ahí ese transductor, eso ahí, pues hasta ahí llega la sonda. Bueno, por eso también la importancia de siempre tratarlo con mucho cuidado, este pedazo que está acá. Bien, esto es una imagen donde se monta la, la coca, donde está, por ejemplo, unos tubitos acá que permiten la entrada de líquido y como ustedes ven, el transductor nunca toca la córnea acá. Bueno, eso es lo que se hace con el de no contacto. Acá volviendo a entender entonces el por qué cuando usted hace un contacto, dependemos mucho del operador, porque si ya ha llegado o muy contento o muy bravo, le pone la sonda, hace una depresión de la córnea, disminuye el diámetro anteroposterior. Con 1 milímetro, acuérdense que son 3 milímetros, 2 milímetros sería caótico porque queda usted con un lente de 7 dioptrías, más o menos es lo que se ha dicho, si se deprime esto, 2 milímetros, ¿sí? Entonces, definitivamente, esta longitud axial es falsa porque hace que sea más corta. Además que usted está en contacto con la córnea, puede producir lesiones en la córnea. Es altamente dependiente del operador y definitivamente es el método más frecuente de error y eso ya está contraindicado. ¿Sí? Bien. Bueno. Bien, entonces aquí tenemos la modelo ideal, aquí, a doña Elena, entonces que tenemos aquí la coquita y con la otra mano le estamos inyectando el líquido. Aquí tenemos una compresa para mostrar a ver, pues que eso se moja un poquito acá y aquí tenemos las dos entradas de la coca. Por ejemplo, en la clínica de Cali, como una anécdota, ellos tienen el Argos en este momento y tienen el Lensa y tienen el Master, o sea, tres equipos que todos son muy buenos, pero no tienen este sistema.
sea, ninguno de las tres que le mostré tiene el sistema de esta operatividad. Nosotros aquí, porque tenemos el ecógrafo, ¿cómo es que se llama? El aviso, el aviso se llama el equipo, y él tiene una sonda para estos casos. Pero cuando las cataratas son muy duras, entonces ellos pasan de tener un carro último modelo a tener un carrito viejito porque hacen el de contacto. Yo vi a Exángela haciendo la de contacto y dije, uy, Exángela, ¿qué pasa acá? Sí, entonces tienen esa dificultad porque no tienen cómo medir aquí. Bien, en la medida en que uno mira la historia de cómo viene se haciendo esto, vemos acá que todo comenzó pues a raíz de las guerras. Entonces querían saber dónde estaban los submarinos, querían saber dónde estaba todo y comienzan a desarrollar, digamos, el ultrasonido, ¿sí? Y ese ultrasonido, después de que se acaban las guerras, entonces sirve para salvar vidas después de que se han muerto cualquier cantidad. Entonces acá vemos que a raíz también de la Segunda Guerra Mundial, las esquirlas de los vidrios de los aviones se llegaban al ojo, no producían ninguna reacción y una persona dijo, bueno, ¿por qué no tallar esos lentes y colocarlos al interior del ojo? De ahí comienza que el primer lente se coloca en eso. Entonces era muy básico todo, las técnicas quirúrgicas eran muy básicas, todo se daba a puntos, ¿sí? Es importante también entonces ir viendo que cómo comienzan a aparecer las fórmulas de cálculo del lente y hacia el año más o menos 1980 ya comienzan a aparecer las primeras lentes de una forma más adecuada y las técnicas quirúrgicas también se van desarrollando, a pesar de que ya aquí se hablaba de facomulsificación, pues eso no es que se hubiera salido inmediatamente. eh, Cuando yo me formé en el año 92 en oftalmología, uno veía que había llegado el equipo de FACO, pero eso no lo veía ya lejos porque eso ni los profesores sabían tocar ese FACO emulsificador. Entonces uno seguía haciendo la extracapsular, que es abrir completamente la córnea para sacar el cristalino y poner un lente rígido y después dar puntos. Esos puntos que usted allí, pues depende también de qué tan fuerte sea, si va mucho al gimnasio como Wilson, entonces los aprieta mucho, ¿sí? O los puede dejar sueltos. No, los niños quedan ahí. Bueno, en la medida en que eso va pasando, entonces aparecen también los métodos diagnósticos más específicos. ¿Qué quiero yo llamar la atención? Que cuando nosotros comenzamos a hacer cirugía refractiva, que fue en el 2007, nosotros ya adquirimos el Orbiscan 2. O sea, esto salió en el mundo en el 91, en el 2000, pónganlo. Sino que nosotros no teníamos cirugía refractiva. Bueno, pero hemos venido acompañando la tecnología. Miren ustedes acá cuando comienza cuando salen los primeros tomógrafos sobre el 2010, nosotros lo adquirimos en el 2014, 15 por allí, y el Pentacan también, cuando comienza a aparecer que es el método que ustedes ven que mira bien las curvaturas de la córnea, también es adquirido más o menos cercano a cuando se presentan. Y siguen saliendo las fórmulas, y en el 2025 en esta diapositiva ni siquiera han nombrado largos, y nosotros ya lo tenemos. O sea, nosotros siempre hemos estado acompañando la tecnología, no nos quedamos con el primer cacharro que adquirimos. Bien, hay dos clases de fórmulas que son las que nos ayudan a calcular. Digamos que las más importantes son las teóricas, porque con base en todas esas leyes del índice de refracción y todas esas cosas que hablamos ahora, pues son las que han venido evolucionando. Entonces, las fórmulas, dependiendo cómo van apareciendo, pues ya vamos aunque no se habla de quinta generación, pero ya vamos más allá de la cuarta generación. El primero, entonces, hacia 1967, pues que están haciendo las primeras cirugías extracapsulares, ni siquiera extracapsulares, intracapsulares, pero bueno, aquí les dio por poner el lente. Y entonces acá, ¿qué pasa? Aquí no se sabía mucho, lógico, y simplemente se hacía una queratometría y luego, dependiendo del índice de refracción, que la física siempre ha estado presente, calculaban la diferencia que hacía con el contacto con el cristalino y entonces introducían el lente. Pues la locura. No tenían en cuenta para nada lo más importante, que es precisamente la longitud axial. Ya aparece en 10 años después prácticamente, aparece el SRK,
Aquí se me fue el 2. Este es SRK solamente. Y aquí ya tienen en cuenta las dos variables que comenzamos a hablar, las curvaturas de la córnea en la queratometría y la longitud axial, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Se dieron cuenta que los ojos más grandes quedan hipocorregidos y los ojos más cortos quedan hipercorregidos. ¿Por qué está pasando esto? Por lo mismo que está pasando hoy en día, no sabemos dónde queda el lente. Es la locura. Sí, uno pone el lente en un saco capsular, pero de ahí para adelante la cicatrización, bueno, muchas cosas pasan. Hacia los años 90 aparece entonces la SRKT y entonces aquí ya ustedes ven que la fórmula ya tiene en cuenta otras cosas, donde es la longitud axial, la queratometría, todas estas cosas que vimos acá, el espesor de la córnea, el espeso, la profundidad de la cámara anterior, la longitud axial. Se van adicionando datos, por eso se vuelven más confiables. Hacia el 2010 entonces aparece las otras formulitas que aparecen ahí en los equipos, que es el Barrett Universal. Todos los equipos ahora es con Barrett. Ustedes va a cualquier charla y ya no le hablan de casi de SRK, no le hablan de Hofer, pero con base en lo que está en Florencia hay que seguir manejando esa fórmula. El equipo de acá ya no le habla sino de Barrett, pero usted tiene la oportunidad de escoger las diferentes fórmulas. Si alguien dice, no, a mí me ha ido bien con el SRKT y yo quiero que todas mis fórmulas sean con SRKT. Por eso la importancia de que los cirujanos se acerquen y le boten corriente al biómetro, porque este biómetro tiene muchas variables. Y si usted no lo sabe manejar, usted puede sentarse en un avión, pero usted no lo sabe manejar, usted no lo sabe ni andar, entonces, pues, para qué lo tenemos? Pues, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el Y2Y también, eh, tenemos la distancia pupilar y se comienzan a hablar de otras variables de la edad, que no es lo mismo un cristalino de un niño, que no es lo mismo un cristalino de un adulto, que incluso el adulto es diferente, la raza es diferente. Bueno, eso es ya nos vamos complicando. Aparece la inteligencia artificial y nos muestra ahí cierto una locura, porque ahí ya con base en todo lo que se habla, se hacen unos diferentes trazos y toda esa cosa. Estamos en esto y hay unos ordenadores que usted coloca allí, que es el Panacea, que ustedes escuchan, o el del Ascar, donde el cirujano dice, pero yo lo paso por un estudio de Panacea a ver qué lente me va a dar. Es chistoso porque los corneólogos los ve uno como con 10 biometrías y todavía están en la duda de qué lente le va a poner. Entonces, aquí, por ejemplo, precisamente en el Ascar, bueno, ¿qué es lo que están haciendo los cirujanos en el mundo? Definitivamente el diámetro anteroposterior, un ojo menor de 22 milímetros, pues es un ojo pequeño. ¿Cuál es la mejor fórmula para eso? Pues se dieron cuenta que la fórmula mejor para eso es el Offer, ¿sí? Es la mejor fórmula. Y la fórmula para lentes estándares, pues lo estándar todo le cabe, todo está bien, pero definitivamente el SRKT, porque también le sirve a los ojos largos, entonces se usa más que el resto de las otras fórmulas. SRK es una sigla del inicio de los apellidos de cada uno de los autores. Entonces, de ahí viene esa sigla. Bien, y aquí aparece el Barrett, que el Barrett entonces también nos sirve para las tres. Entonces, básicamente es eso lo que quiere decir. Cuando usted lo coloca en el biómetro tiene una cosa que hace que ese lente perdón, que la fórmula se modifique un poco mediante esto lo tienen ya los equipos, y entonces eso hace que estas fórmulas sean más eficientes. Y lo otro también que se viene a dar cuenta es que no es lo mismo un ojo pequeño o una córnea pequeña o un ojo pequeño con un segmento anterior normal. Entonces, esto es lo que hace que también diferencie mucho la fórmula. Bien, esto para cuando ustedes están tomando los exámenes, ustedes no se estresen, es que mire que esto es un ojo pequeño, que no sé qué, usted tranquila, simplemente eh, échele gotica, tómese un café y simplemente ya el equipo le va a decir el Y2Y. Si usted tiene un Y2Y pequeño de 9 milímetros, pues hombre, va a ser muy difícil que ese ojo le calcule bien. Usted simplemente lo informa al médico, porque al fin y al cabo el responsable final es el médico, ¿sí? Ahí no se puede diferir que el equipo no lo saben manejar, que es que la operadora no me dio el dato normal, es el médico. Usted no puede diferir su responsabilidad. Bien. Entonces aparecen las biometrías ya con luz, que es la parte óptica, que eso básicamente
refleja acá en la cara anterior en la parte más anterior del ojo, que es la queratometría. Aquí le aparece un numerito mágico que aparece, si este tiene aquí 19, la ganancia. Si este en el MIDE es menor de 10, quiere decir que no le va a pasar porque el cristalino es muy denso, que es lo que pasa, afortunadamente lo tenemos, lo que pasa frecuentemente en Florencia. Allá todas las cataratas son inmensamente densas y hay que usar el ultrasonido. Bien. ¿Y en qué se basa eso? Se basa en un principio que se llama interferometría. También es muy sencillo. Usted simplemente tiene una luz, que es una luz de diodo, que es infrarroja, que tiene un espejo que usted ya sabe la distancia, y entonces usted ya sabe cuánto tiempo se gasta la luz en llegar al espejo. O sea, usted lo tiene como referencia, ¿sí? Pero esa misma referencia le sirve cuando usted está mirando el tejido. Entonces el tejido le va a decir, este está acá, este está más acá, y él como tiene la posibilidad de ir midiendo con base en esta distancia que lo tiene, entonces él va apareciendo la imagen. Entonces, por eso se llama interferometría, porque es por esta interferencia del lente, óptica porque es luz, y tomografía porque son los diferentes cortes. Entonces, y ahí viene la palabra de tomografía de coherencia óptica, OCT. ¿Listo? ¿Sí lo entendieron? Más o menos, pero es eso, es un lente que tiene el equipo que se refleja eso. Y esta interferometría nos la metieron en todos los equipos. Entonces uno compra los cacharros, que el recuento de células endoteliales, que el topógrafo del Pentacam, que compra el biómetro, que consigue, no sé, todo basado en este principio. O sea, el que se inventó esta vaina está súper rico, millonario. Bien, acá, por ejemplo, es importante en el NIDEC ver las diferentes espigas. Cómo deben aparecer las espigas y la desviación estándar. Esto es una cosa que tiene que llamarles la atención. La desviación estándar no debe ser mayor del 0,03. Si usted ve que hay una desviación ahí, está mal la toma. Bueno, y aquí ya le aparece entonces una serie de cosas donde le aparece la longitud axial, la profundidad de la cámara anterior, las queratometrías, todo eso, y le aparece también la fórmula que usted va a usar y aparece el numerito mágico. Ya usted quiere dejarlo miope, hipermétrope, pues ya eso es otra cosa. Entonces, ¿cómo le llegan a los cirujanos que están allá, que van a Florencia, cómo le llega el informe? Pues el informe le llegan estas dos hojas, ¿sí? Donde usted puede saber si el astigmatismo, si el paciente tiene un astigmatismo, porque le está diciendo, el cilindro es la diferencia entre las curvaturas, la curvatura más plana, la curvatura más curva. Eso es, no debe ser mayor entonces de 0,5 para considerarse un astigmatismo fisiológico que no necesita corregirlo. Ahora vamos a ver en el equipo de Argos, él sí le dice a usted, ojo que hay un astigmatismo, él le llama la atención. Aquí se lo dice, pero no le llama la atención, ¿sí? Pero a él se lo está informando y le dice cuánto es eh, el grosor de la córnea. Prácticamente usted dice, no necesito una paquimetría, es que la biometría ya le la está dando, ¿sí? Que necesita una profundidad de la cámara. Él ya le dice si usted va a poder meter los instrumentos acá en la cámara anterior con tranquilidad o no, va a ser una cámara estrecha donde usted va a estar sufriendo a toda hora y le va a estar rayando la córnea y termina con un trasplante de córnea. Bueno para la doctora Pino, pero para el paciente no mucho, ¿sí? Entonces, exacto. Y aquí ya le aparece entonces la fórmula, el número pues, y le aparece el lente, dependiendo de eso, y aquí le aparece la fórmula que usted está usando. ¿Listo? Eso como para el cirujano, para que sepa qué es lo que pasa. Dependiendo de la constante, por eso es que aparecen este poco de números. Si usted utiliza una constante diferente, por ejemplo, lo que yo le decía a Janet, que la cosa es que uno ya viene acostumbrado a manejar las constantes, entonces no tanto el nombre, cómo va uno a saber tantos lentes que salen hoy en día, sino que con la constante uno puede equiparar la relación entre uno y otro. ¿Bien? Bien, entonces, por ejemplo, en el equipo NIDE que está allá, básicamente es para que ellas tengan una tablita allí donde dice, cuando es menor de 22, ¿qué fórmula usar? Cuando es mayor de 22,5, ¿qué fórmula usar? Cuando es cirugía refractiva dice esto, pero cuando es cirugía refractiva es mejor que no nos compliquemos, hay que decirle al paciente que hay que hacerse una topografía. ¿Cuándo repetir una biometría?
pues cuando le llame la atención que está por fuera de lo que es considerado normal, ¿sí? O sea, está diferente, vamos a volver a repetir. Si el paciente la tiene, pues la tiene, ¿no? Eso sí es como el que nace con los ojos oscuros. El poder corneal, que las queratometrías no sean tan planas o que a la vez no sean tan curvas, ¿sí? Verifique esa información. Que el astigmatismo corneal no sea mayor de 2,5 dioptrías. Y pues ahí es donde está la controversia. Si siempre se le hace comparativa a una biometría o no, pues hay casos muy importantes, como en el trauma, donde se ve que hay cicatrices en la córnea, o definitivamente no se puede tomar por alguna lesión que hubo, alguna infección, entonces usted ya toma el otro. Pero si usted ve, si usted ya tiene un paciente operado con un ojo y el paciente más o menos usted ya sabe cuál es la refracción, pues es importante tener en cuenta esa refracción, que pase primero por el servicio de optometría o usted mismo le hace la refracción y mira la diferencia que hay entre la longitud axial de un ojo con otro o la esqueratometría. Esto es muy importante para no tener sorpresas biométricas. Bien, ¿cómo le llega la información entonces al médico? El médico le llega esta información con el Argos, que ustedes ven acá todo lo que estamos hablando, ¿no? El K1, el K2, y vemos acá que entonces que tiene un cilindro de -2,37. O sea, es un cilindro alto. ¿Sí? Sí lo está acompañando Cristiano, ¿no? Ya sabe esto, mano. Entonces usted tiene la longitud axial, es un ojo grande, es un ojo de 26, ¿cierto? La cámara anterior también es grande, como es un ojo, y el white to white, o sea, definitivamente es un ojo grande, ¿sí? Listo. El espesor corneal, 500 y toda esa cosa. Entonces, el paciente no es operado de refractiva, aquí nos dice, y él nos muestra esta imagen. Por eso es importante, porque cada cirujano debe acercarse y mirar y determinar por dónde es que entra en la córnea. Recuerde que esta cirugía de Faco no se da a punto. Entonces, pues aquí la fotocopiadora no estaba muy buena. Además, estábamos en pleno San Pedro cuando lo hicimos. Entonces, este acá, este es el ojo izquierdo. Entonces, yo soy zurdo. Yo trabajo con el ojo izquierdo, entonces yo no me voy a meter, aquí está la nariz, yo no me voy a meter por este lado, yo siempre me voy a meter es más temporal. Entonces, ¿qué me está diciendo el examen? Que él ya tiene un astigmatismo fuerte, porque por este eje que yo me voy a meter es el que está más plano, o sea, lo voy a volver más plano, voy a inducir más astigmatismo. Entonces, él me está diciendo, este es el eje más curvo, ¿sí? Entonces usted pilas porque él le está diciendo que usted va a dejar el paciente más, con más astigmatismo, ¿sí? Entonces él le da el numerito acá, pero ¿qué es importante? Que el cilindro. Entonces ahí me estaba pasando, Janet, la copialina que de ahora en adelante, porque precisamente para eso que son las charlas, para estandarizar, que va a aparecer acá que diga un astigmatismo alto, para que si ya el cirujano no le hace ninguna cosa, porque lo importante es que usted le diga al paciente antes de tocarle el ojo, ¿sí? Y a usted le dicen, vea, yo le voy a hacer eso, pero usted va a quedar viendo distorsionado, las cosas lineales las va a ver curvas. Existen unos lentes que usted le corrige el astigmatismo, unos lentes históricos. Ah, doctor, yo no tengo plata para eso. Ah, bueno, mija, pues entonces le toca gafitas, pero no que yo estoy viendo borroso y joda con que yo estoy viendo borroso. Yo le dije, señora, que usted tiene un astigmatismo. No me voy a poner a meterme con la mano derecha para complicarle su ojo. No, pues yo no. O le digo a otro cirujano que le opere con la mano derecha y que le ponga y que sea más acá. Pero bueno, eso ya es folclorismo, mentira. Es simplemente decirle al paciente que usted tiene una astigma, que tiene una cosa que lo va a seguir viendo borroso. Usted le va a quitar la catarata, pero usted no le va a reducir el astigmatismo. Antes lo va a empeorar. Entonces, por eso se llama un astigmatismo inducido por cirugía. ¿Listo? No es que se considere un error médico, es que yo soy zurdo, debo entrar por la izquierda, porque si no, entonces, ¿cómo hago? ¿Sí? Entonces, el antecedente también de cirugía refractiva. Este también es un caso que Cristian conoce. Es una señora que tenía una cirugía refractiva. Esa es de las vainas que uno no entiende. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, se le hace la biometría que dice que no tiene cirugía. Estoy entrando, como es el ojo derecho, estoy entrando por la parte nasal. Aquí es lo contrario. Estoy entrando por la parte nasal. Aquí está la nariz. Estoy entrando por acá. ¿Sí? Bueno, no importa porque este me está diciendo que aquí la cosa es que el cilindro no es alto. O sea, el problema no es aquí el astigmatismo, el problema es la córnea como tal. Entonces él me dice que aquí está tomando ayúdeme aquí a buscar dónde está la fórmula. La fórmula, ah, barre de aquí.
Él me dice que está usando la fórmula Barrett y me dice que tiene en el lente, aquí aparece con un poder de 16.5. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Después se dice, no, es que yo tengo cirugía refractiva. Ah, bueno, entonces miremos a ver. Entonces él ya me está diciendo que estas, bueno, aquí se me olvidó decirle algo. Aquí las queratometrías, mire las queratometrías, 38.3 y la otra queratometría 37 es. Entonces, las queratometrías de aquí son diferentes. Son diferentes porque se hace con el Pentacam, o sea, se hace todo como dice el librito, ¿sí? Se toma la topografía, se toman se hace aquí, mira, entonces se toman, dependiendo de esto acá, Julie también que no se le ha olvidado aquí, entonces acá, aquí, exacto, y se toman estas queratometrías, se mide esto, se ve que acá hay una situación donde el paciente es operado, tiene una córnea más plana en el centro, la está dando positivo, normalmente negativo, y entonces se le dice, bueno, entonces usted con esta cirugía vamos a usar una fórmula, no del Barrett, sino que vamos a usar una fórmula con el Barrett Truca que dice el libro también que es el más específico para pacientes que tienen cirugía refractiva. Entonces, mire la diferencia acá de este paciente que se le pone el lente de 18. Dice, no, perfecto, me fui bien. Si yo le hubiera puesto este, hubiera habido una diferencia de una dioptría y medio. Y cuando el paciente se opera, el paciente queda miope, queda con -2. O sea que si yo no le hubiera medido y no me hubiera puesto cuando uno mucho sabe como que pero no, porque todo dice que lo hay que hacerlo. Entonces yo le puse y la paciente quedó con -2. ¿Sí? Entonces, esa es de las cosas que uno dice, bueno, ¿qué está pasando acá? Hay algo que definitivamente no. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Bueno, entonces, ¿qué está pasando? Es que precisamente, ¿dónde es que se está fallando más? En la medición preoperatoria de la córnea. Entonces, por eso los pacientes que se hacen cirugía refractiva deben guardar los mapas antes de que le tocaran la córnea. Porque si algún día le da catarata, dice, no, es que mire mis queratometrías y todo eso. Uy, pero usted es contadora, ¿cómo sabe todo eso? Es un truco, guarde las queratometrías, guarde todos esos mapas. Algún día le va a dar catarata. Pues la vida lo bendice porque quiere que se va a volver vieja, chévere, no va a morir joven, pero le va a dar catarata. Y entonces eso hace que si usted tiene los datos de cómo estaba antes su córnea, antes de que algún troglodita le tocara la córnea, entonces así están las queratometrías, así estoy yo hoy con catarata, ¿sí? Entonces es muy importante porque fíjense que la fórmula cambia, ¿sí? Pero fíjate que es la causa más frecuente. O sea que de 10 pacientes que usted opera con cirugía refractiva, 3 pacientes le van a decir, no, doctor, ¿usted qué me dice? ¿Sí? ¿Por qué? Por el concepto de la córnea. La córnea no es, como le digo, una esfera, es esférica, o sea que es más curva en el centro, más plana en la periferia, y eso le pone un nombre, como todo en medicina, se llama córnea prolata. Cuando es al contrario, miren aquí, por ejemplo, esto, pues por rojo, porque los números no ven muy bien, rojo quiere decir que es más curva, o sea que aquí viene en plano y aquí es en curva, o sea, la córnea hace así y luego hacia ahí, o sea, aquí tiene una herniación, que es un queratocono, ¿sí? Entonces ahí es donde usted dice, ¿cómo hago que la luz pase bien y no se distorsione si tiene un problema en la córnea? ¿Ya? Entonces, la córnea prolata y la córnea hiperprolata, que es esta, que es definitivamente que tiene un huevo, para que me entiendan, tiene una herniación allí en la córnea, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la asfericidad, o sea, usted no habla de esférico, sino de asfericidad. Esto es más curvo que esto. Y cuando usted tiene un paciente con queratocono, usted tiene una herniación aquí de la córnea, no en toda la córnea, en un segmento de la córnea. ¿Bien? Y esto lo medimos ¿con qué? Con el pentacano. O sea, nosotros aquí tenemos todos los juguetes. ¿Sí? Y si tenemos tan buenos cirujanos como tenemos, ¿por qué siguen dando tantas sorpresas? No es problema de nosotros, o sea, no es que nos tambolácen, están haciendo las cosas mal, no. Es que definitivamente en el mundo todavía la biometría hay muchas cosas. Entonces usted opera a un paciente y usted lo coloca en algo que es la bolsa capsular. Resulta que ese lente se le desplazó al paciente y entonces quedó hipermétrope. El paciente se contrajo la cápsula, se vino para adelante y se volvió hipermétrope. ¿Sí? Entonces, eso es una situación muy difícil. ¿Por qué se da eso? Pues básicamente pacientes con ojos muy grandes.
tiene una bolsa muy grande. Usted le pone el lente queda suelto ahí, y entonces el lente o se desplaza, o el lente corre para adelante, o el lente corre para atrás, ¿sí? Es muy difícil esa vaina. La inclinación del lente, eso usted ya lo puede determinar, porque usted ya ve un cristalino que no está totalmente en el eje, sino que está corrido. Entonces, cuando usted le ponga ese lente en la bolsa, el lente va a quedar inclinado. Pero ya eso, ¿sí me entiende? O sea, estamos llegando a una cosa donde la minucia, pero como también los pacientes cada vez son más exigentes, porque para gente lo pasa en el computador, para gente lo pasa chismoseando en Facebook. Entonces, pues tiene que estar allí pendiente. Entonces, la pupila, el astigmatismo inducido quirúrgicamente, esto es una cosa que definitivamente es más para información del paciente, y la profundidad de la cámara anterior, que no es más que este espacio que está acá, que es del humor acuoso. Si usted le pone un lente, esta profundidad de acá, de la cápsula anterior acá, le varía con respecto al cristalino. Esto es lo que se llama la localización específica del lente, que es el dolor de cabeza de hoy en día de las biometrías. Bien, entonces, para concluir eso, ha habido una evolución en la tecnología de la biometría ocular, y digamos que esto nos ayuda a tener, digamos, más tranquilidad. No nos vamos tanto así. No me imagino los pobres cirujanos de los años 70, cómo sería, le pone el lente y che, la bendición. Fuera de eso, los puntos que tenían que dar y todo, ¿no? Bien, continúan los desafíos de la biometría debido ya, como le digo, a factores de la córnea, que es lo que vimos, la cirugía refractiva y la posición efectiva del lente. Bien, entonces, hay un margen de error, y ahí es donde se comete también un error por parte de los cirujanos. Le dan muchas expectativas al paciente. Usted va a ir a quedar perfecto. Cuando monte en bicicleta, usted va a ver el panorama. Si quiere el reloj, lo ve allí. Quiere ver las pulsaciones. Hombre, no. Eso sería el mundo ideal, pero no estamos en un mundo ideal. Más o menos el 20% de los pacientes que se operan de catarata quedan con un defecto refractivo, ¿sí? Y no todos los pacientes que se les da el lente premium tienen mejor calidad de visión que otros que se les da el lente monofocal. Quitarse esa idea. A uno lo meten en la parte comercial, las casas comerciales de el lente premium, pero con seguridad. Muchas veces es mejor un lente monofocal, y si tiene astigmatismo, pues un lente monofocal tórico y ya. ¿Sí? Entonces, esto es ya para las personas que nos colaboran en la parte de la toma de los exámenes.